Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes, que es 21 de diciembre del año 2020. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Ana Laura Pérez, buen día. Buen día, Emiliano, y a todos. Agustín Iturralde, ¿cómo te va? Sí, buenos días, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ambos Bien. En Montevideo, ¿no? Cada uno de ustedes en sus casas en Montevideo. Me intriga un poco más Martín Bueno, porque lo veo rodeado de verde, está al aire libre. Buen día, Martín, ¿dónde estás? Buen día, Emiliano. Ya estamos acá afuera, estamos acá por la zona de Rincón del Indio. Ah, bueno. Y estás muerto de frío, me parece, ¿no? Estás muy abrigado. Sí. Una mañana fría, la verdad que está frío, sí. Tomando mate en el jardín. Bueno, y el que está más lejos todavía es Gabriel Mazarovich, porque lo ubicamos en Guatemala. Gabriel, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todas y todos? Muy bien. ¿Cuándo te fuiste de viaje? El jueves. Ajá. Toda una experiencia el viaje en estos tiempos de pandemia, ¿no? Muy complicada. Por ejemplo, el resultado del PCR estuvo 2 horas antes de marcar. Ahí, en el límite. Sí. Tú tenés Y muy relativo todo lo del distanciamiento social, ¿no? Bueno, después nos contarás por qué estás en Guatemala. Ya lo dejamos en todo caso para un poquito más tarde. Vamos al primer tema. Uno de acá, uno del día de hoy, absolutamente identificado con el día de hoy. A partir de este lunes rige la ley votada entre viernes y sábado en el Parlamento que habilita al Poder Ejecutivo a través de los ministerios competentes y a los gobiernos departamentales a disponer el cese de las aglomeraciones de personas que generen un notorio riesgo sanitario. Anoche, en conferencia de prensa, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dio detalles a propósito de cómo va a aplicarse esta parte de la ley. Todavía no estaba el decreto reglamentario. Es más, a esta hora, hoy lunes, todavía no está. Larrañaga dijo que las intervenciones para dispersar aglomeraciones estarán en manos de los SECOED, los Centros Coordinadores de Emergencias Departamentales, que serán ampliados para que en cada uno de ellos haya un representante del Ministerio del Interior, uno de Salud Pública, otro de Defensa y uno de Fiscalía. El ministro agregó que se actuará de oficio o por denuncia de terceros. Vamos a tener directamente un contacto del SECOED departamental operativo, donde vamos a dar cuenta de que está ocurriendo un hecho que infringe la ley que aprobó el Parlamento y que puede dar motivo a la intervención policial. Ahí concurriremos al lugar y determinaremos la situación de riesgo sanitario y la intervención correspondiente de manera gradual, buscando disolver esa aglomeración y, si no de lo contrario, entrar directamente en los instrumentos jurídicos que ahora sí tenemos desde la aprobación del artículo 38 de la ley, con las multas correspondientes, el pase a Fiscalía y la posible configuración de situaciones de delito, específicamente quizás el delito de desacato en todo lo que ello refiere. La ley que limita el derecho de reunión establecido en el artículo 38 de la Constitución y que salió solo con los votos del oficialismo, define como aglomeración toda concentración, permanencia o circulación de personas en espacios públicos o privados de uso público en las que no se respeten las medidas de distanciamiento social sanitario ni se utilicen los elementos de protección personal adecuados tales como tapabocas, mascarillas y protectores faciales. Bueno, ¿cómo observan este cambio? ¿Cómo observan la norma? ¿Cómo observan las explicaciones que dio ayer el gobierno en conferencia de prensa? ¿Quién empieza? ¿A quién le doy la palabra en primer lugar? Martín, el abogado. Bien, a ver, a mí me parece que este cambio normativo y esta reglamentación constitucional de un artículo de la Constitución tiene como dos patas. La pata más relevante yo creo que es el mensaje. O sea, el gobierno con esto intentó dar un mensaje de una medida contundente respecto a restringir un poco la movilidad, a restringir las aglomeraciones. O sea,
en la conferencia de prensa que tuvimos la semana pasada, había que poner cosas importantes arriba de la mesa para ver si nosotros, los uruguayos y habitantes de esta tierra, cambiábamos un poco de actitud. Bien, esta fue una de ellas. Creo que su gran peso fue simbólico de hacer algo concreto. Y por otro lado tiene otra pata que es una herramienta real para seguramente disolver algún tipo de aglomeración más asociado a fiestas o a juntadas en la noche o a cosas que se han visto y hemos visto que seguramente las autoridades se sientan más seguras teniendo esta herramienta para poder actuar, entre comillas, digo, para llegar al lugar, y con esto, bueno, ya nadie puede decir que no tienen facultades para hacerlo. Pero no veo más que eso, o sea, no creo que sea, obviamente no es un ataque a la democracia y todas esas cosas que se han dicho, todo eso me parece que es bastante disparatado, lo veo bastante simbólico, y en todo caso en la segunda intervención voy a comentar algo de lo que sí me parece que está perdiendo el Uruguay, y con dos gestos muy claros, que vamos perdiendo, yo creo, madurez política rápidamente, ¿no? Gabriel era el otro que levantaba la mano para empezar. ¿Vamos contigo entonces? Sí, yo creo que este proyecto de ley, yo estoy de acuerdo con Martín, es simbólico. El problema es que simboliza. Yo creo que al igual que la LUC, ataca las urgencias que no son. En los contagios, en la pandemia en el Uruguay, el primer factor es intrafamiliar, el segundo es laboral, el tercero es en instituciones de salud, y nosotros atacamos las aglomeraciones públicas donde hubo menos contagios. Y además con un mensaje que no es el de Martín, porque lo que se argumenta en el Parlamento y lo que se argumenta en los medios de comunicación son las concentraciones, las marchas, donde no hubo ningún contagio exponencial de ningún tipo. Segundo, es de una inexactitud terrible para restringir un elemento tan importante como el artículo 38 de la Constitución. O sea, es obvio que en el mundo entero esta pandemia además ha servido para desbordes autoritarios en un montón de lugares. Mire Chile, Perú, Paraguay, Panamá, hace 2 días. Entonces, donde hasta incluso se han usado gases lacrimógenos en el medio de una pandemia, complicando más la vida de lo que se iba a arreglar. Entonces, a mí me parece que esto es un disparate, que no va a servir para nada, salvo para mostrar autoridad donde no hay que mostrarla. Ni siquiera se sabe exactamente cuál es el instrumento que van a usar, porque la Rañaga dice desacato. Bien, tiene desacato y tiene como 27 más en esa inflación punitiva que votaron en la LUC, que ya los tenían además, que no necesitaban reglamentar más el artículo 38 de la Constitución. Creo que va a poner en problemas a la policía. Creo que el tema sanitario, si iban a poner las comisiones de emergencia departamentales, no precisaban reglamentar el artículo 38 de la Constitución. Y además me preocupa, la Rañaga sale el otro día a decir que la policía va a actuar con criterios estrictamente sanitarios. ¿Y cuáles son los criterios estrictamente sanitarios? ¿Y quién está en la policía o en la fiscalía capacitados para darlo? Entonces, me parece que realmente no es una barbaridad. Creo que no son de recibo las discusiones de por qué el Frente Amplio en esto no aprueba. El Frente Amplio votó en la declaración de emergencia, votó un montón de leyes y también hizo junto con la Intersocial un montón de propuestas cuya ninguna fue atendida. Y me parece que esto realmente va a donde no debe ir y da el mensaje equivocado. El ministro enfatizaba anoche que en esa coordinación con el SECOED, lo que se hará en primera instancia, una vez que se constate una aglomeración que efectivamente pone en riesgo la situación sanitaria, lo primero que se va a hacer es notificar a la gente, ¿no? Exhortar a que las personas se dispersen. En caso de que eso no ocurra, se procederá a la notificación en particular a Fiscalía, ¿no? Para que se resuelvan a ese nivel los pasos a dar, los siguientes pasos a dar. Podría eventualmente la Fiscalía entender que se está ante un desacato y eventualmente entonces ir por la tipificación de ese delito. Pero bueno,
hay otras sanciones también previstas de acuerdo a lo que se explica en el propio proyecto de ley. Agustín, ¿vas tú? Bueno, cómo no. Yo primero, como un acuerdo con lo que hablaban los compañeros anteriores, ¿no? Es verdad que esto es tremendamente complejo me sale la palabra penal, tipificar, pero de explicitar qué se puede y qué no se puede, porque hasta para el gache es complejo. Uno mira los manuales de qué recomendaciones sí, qué recomendaciones no, y a veces son graciosos, pero porque por las características que tiene el virus. Ahora, en ese espíritu, creo que lo que tenemos con esto es, bueno, un gesto importante, significativo, sustancial, que trata de explicar, bueno, la posibilidad, vamos a limitar, como prevé la Constitución, la posibilidad de que la gente se reúna, lo cual justamente creo que el gobierno lo trató de hacer para poner algo pesado en la mesa. Creo que fue un poco como respuesta a decir, bueno, estoy sintiendo de que hay gente que quiere un poco más de control, un poco más de dirigismo sobre la vida de las personas. Bueno, yo hay una cantidad de cosas que no estoy dispuesto a hacer. Esto sí estoy dispuesto a hacerlo. No estoy dispuesto a restringir la circulación de las personas, que es algo que se pidió en este país y que se hizo en muchísimos países. Gabriel recién hablaba de la represión que se dio en el marco de la pandemia. No hay que irse tan lejos. En Argentina murió mucha gente detenida y en comisarías y desaparecida que luego aparecieron porque la detuvieron cuando quisieron circular de su casa a la casa de la novia. Eso pasó acá en Argentina sin grandes manifestaciones. No cuando le pedimos al Estado que restrinja la capacidad de movilización de las personas, que fue lo que tomaron muchísimos países con esta excusa, es una puerta compleja. Bueno, acá abrimos una muchísimo más chiquita, ¿no? Que es restringir la posibilidad de juntarnos en determinadas condiciones. Y en ese contexto yo creo que me parecía que faltaba un poquito entiendo perfectamente que no se puede poner un número, que pedir un número es una tontería, como bien explicaba el senador Vergara hace algunos días. Esto no es un tema numérico, pero creo que faltaba un poquito más de claridad de cómo esto iba a operativizarse. Creo que el tema de los comités de emergencia departamentales, la participación del Ministerio de Salud Pública, la participación de los intendentes, que también tienen un rol en varias de las normativas, creo que ayuda y da un poquito de respuesta a lo que planteaba Gabriel. Bueno, la policía es la que sí, es la coerción del Estado. No podemos prescindir de la policía para esto, para una fiesta. Hay 300 jóvenes en una fiesta, en una plaza, tomando, y obviamente no va a ir un inspector de salud pública, pero que se dé en el marco del funcionamiento del comité donde participe el Ministerio de Salud Pública, me parece que es una buena respuesta en este caso. También, me parece que una parte interesante de esto, quizás la más, es los posicionamientos políticos con esto a la luz de toda la discusión que se viene dando con la pandemia, pero capaz que lo dejo para la segunda vuelta. Sí, me parece bien, y así escuchamos a Ana Laura, que falta. El orden se dio al revés, le tocó a ella ser la última. Sí, no pasa nada. Nada, capaz que por un tema de formación profesional, yo lo vengo viendo en estos últimos días, el proceso de la pandemia desde el punto de vista comunicacional, ¿no? Y toda la gestualidad y lo simbólico y los actos que uno hace como gobierno y las distintas organizaciones sociales producen efectos comunicacionales. Entonces a mí me parece que sí, que esto fue una señal, que en primer lugar lo que muestra con total claridad es ideológica, ¿no? O sea, muestra qué cosas le interesa a este gobierno o qué cosas le parece importante a este gobierno limitar. No estoy diciendo que esté ni bien ni mal, digo que probablemente un gobierno de otro signo hubiera tomado una decisión diferente, o no lo sabemos, pero en primer lugar muestra eso, la reacción de la oposición va en esa línea. A mí lo que me preocupa es que salvando las distancias de lo que ocurre con Argentina, politizar este tipo de cosas produce efectos desde el punto de vista, digamos, en comunicación y en psicología hay una cosa que se llama el sesgo del statu quo, que no es otra cosa que preferimos seguir haciendo las cosas como las hacíamos siempre que nos cambien las reglas de juego, tan digamos, simplón como eso, pero funciona. Y ya de por sí nos cuesta, y una cosa que juega muy grande en ese sesgo es lo que se interpreta como lo que tiene que ver con los gestos de rebeldía, ¿no? Y por ejemplo, hay un estudio que se hizo en España sobre las medidas que fue tomando el gobierno español y ciertas recomendaciones, y lo que muestra es que cuando uno emite imágenes de
jóvenes siendo arrestados por la policía, llevados a determinados lugares, etcétera, que no es otra cosa que, por ejemplo, el episodio de la Plaza Sereñi, y que con esta reglamentación es probable que en algún momento ocurra, lo que genera en determinados colectivos es exactamente el efecto contrario al que se busca. ¿Sí? No es que la gente deje de salir, sino que la gente viva la salida como un acto político y no como un cuidado sanitario. Entonces creo que también, digamos, yo supongo, me pareció fantástico esto de armar un grupo que tiene que ver con lo conductual como parte del GACH, que esté gente como Figueira, que sabe muchísimo del tema. Me parece que es una dimensión que hay que entrar a considerar, porque a veces generamos efectos paradojales. Hay gente que funciona, le prohíben algo y lo deja de hacer, y gente que no. Y eso tiene que ver también con la edad. A los 20 años uno está cableado para no hacer lo que le dice la policía que tiene que hacer. Más o menos funciona así. Entonces me parece que digamos, yo creo que más allá de... A mí me parece que no, que entiendo que es difícil determinar un número, que es bastante complejo, pero no deja de resultarme un poco discrecional esa cosa que flota, de que no está claro si 20, 35, 120, ¿no? Y también entiendo que del otro lado, en un momento pedían cuarentena con restricciones y no sé qué forma creían que podía tener, pero digamos, esto formaba parte de eso. Digamos, un toque de queda no es otra cosa que también limitar las libertades, pero creo que, nada, yo tengo como bastante, me sale la palabra expectativa, pero suena como positiva y en realidad intento buscar una palabra más neutra, pero estoy muy atenta a qué produce desde el punto de vista comunicacional las primeras aplicaciones de esto, porque de lo que eso produzca probablemente hablemos mucho tiempo y tenga un impacto grande en los comportamientos futuros. Entonces, creo que en este momento el gobierno tiene una lupa enorme, que lo está observando, el Ministerio del Interior en particular, sobre cómo esto se va a controlar y de qué manera. Y no dudemos que pueda haber grupos que busquen provocar, también para generar una imagen de determinadas cosas, porque el juego funciona así. Cuando uno pone las reglas, se abre a que le ocurra esto. Entonces me parece que es particularmente importante observar qué pasa a partir de hoy. Bueno, entre los mensajes de los oyentes encuentro varios que cuestionan una afirmación que hizo Gabriel en cuanto a que no habría habido contagios debidos a concentraciones, aglomeraciones, marchas. Hay quienes mandan justamente sus aportes desde la audiencia y trabajan en la salud y dicen hubo efectivamente brotes en algunos de esos episodios que se mal identificaron como intrafamiliares. Después está el mensaje de Jorge que señala, dada la complejidad y confusión que plantea la reglamentación del artículo 38 de la Constitución, ¿no es preferible usar los mensajes de bien público previstos en la Ley de Medios para una campaña sólida de comunicación que enfaticen los riesgos de la pandemia? Sí, bueno, algo ya está corriendo, ¿no? Desde hace unos días, desde la fines de la semana pasada, están emitiéndose avisos en radio, en televisión, que van por ese lado. Capaz que se puede poner el énfasis más todavía en las aglomeraciones. Capaz que ese es un tema que hay que tratar aparte. A él le preocupa, dice, que tiene más prensa una concentración como la que impulsó el doctor Salle el sábado pasado que una campaña de prevención sanitaria. ¿Volvemos con quién? Sí. Vamos con Martín de nuevo. A ver, sí, es así. A mí me sigue llamando la atención las pocas, o sea, el poco impacto de las campañas mediáticas sobre el tema. Eso para mí sigue siendo un debe. O sea, realmente se podría hacer muchísimo más. El gobierno tiene todas las herramientas para hacerlo, o sea que ahí estoy totalmente de acuerdo con el oyente. Sí, anoto, Martín. Ahora se está desarrollando una campaña con mensajes muy claros, ¿no? A propósito de cuáles son las recomendaciones. Pero lo que yo no entendí muy bien es por qué se pasó tantos meses sin ninguna campaña, ¿no? Es cierto que estábamos, entre comillas, bien, pero ahí había que prevenir y no hubo mensajes, ¿no? A mí me parece que todo este tema del artículo 38 termina tomando cierta relevancia porque la oposición actual tiene ya de antemano decidió que iba a estar en contra.
A mí, o sea, me llama mucho la atención el proyecto sustitutivo que presentó, que es igual al proyecto que presenta el gobierno. Es igual. O sea, desde el punto de vista conceptual es lo mismo. O sea, el Frente vota en contra muy indignado, pero presenta algo que en definitiva es lo mismo. Eso me llama mucho la atención y me pasa mucho la atención cómo no se pone el foco en lo que realmente importa en este momento. O sea, la oposición, si quisiera poner el foco en algo ahora, debería poner el foco en la vacuna. ¿En qué estamos con eso? Donde ahí sí parece que tenemos un retraso y que nos dormimos un poquito. Bien, y eso sí tiene que ver con el desarrollo de la pandemia. Bien, y ahí la oposición no ha dicho nada. Es la prensa quien ha empezado a sacar el tema arriba de la mesa, mientras me da la sensación que el Frente Amplio está con una conducta que tiene que ver con jugar para su tribuna íntima y nada más. Está jugando para su tribuna íntima. Esto del artículo 38 es eso. Todos sabemos que esta norma por 60 días no tendrá nada. Lo que decía Ana Laura es muy cierto. Lo único que puede pasar en estos 60 días con esta reglamentación podría ser que haya grupos que tiendan a la provocación. Eso puede suceder. Claramente puede suceder. Bueno, Martín hablaba y mientras tanto se reía, o se sonreía Gabriel. ¿Por qué? Porque yo creo que el que juega para su tribuna íntima es el gobierno, para su base social, y que solo es autorreferencial a su base social y a sus principios ideológicos, en todo, no solo en la pandemia. En la LUC, en el presupuesto, es parte de todo. Acá hay un problema, yo digo, a ver, ¿alguien cree que el artículo 38 de la Constitución se refiere a las fiestas, con el derecho a la reunión y a la asociación? Entonces, cuando se habla de señales simbólicas, también se ve a qué se da. O sea, y hubo episodios estos últimos días, inclusive el ingreso a un predio de un edil del Frente Amplio de Rocha por la denuncia de una aglomeración que nadie sabe ni quién hizo, ni nadie sabe qué es la aglomeración. Porque ¿por qué esa aglomeración estar en una plaza y no es los miles que había en la comercial, en la compras, o los miles que va a haber en otra calle? Entonces, claro que sí, que se pidieron restricciones, por supuesto que sí. Lo que es ridículo es que se plantee que vamos a tener problemas con la aglomeración mientras se mantiene a todo vapor el tema laboral, que es donde se han dado la mayoría de los contagios y donde se siguen dando. Por falta de protocolos, que los que hay los pelearon los sindicatos, y pongo el ejemplo del Zunca, el primero, cuando se trataba de abrir los motores de la economía, pero no se querían permitir asambleas, y al final se tuvo que decir, tenemos que hacer asamblea para discutir el protocolo, porque si no se les van a contagiar todos. El protocolo que peleó la FUS, el protocolo que peleó la Federación de Funcionarios de Salud Pública, que si no, no habría. Y además hay demostraciones que se cumplen mal los protocolos donde más hay sindicatos. Pero claro, estamos en un lugar donde se vota una luz que se cuestiona los piquetes, se cuestiona la huelga, y hay 2 proyectos de ley de reglamentación de los sindicatos. Porque no estamos hablando de un mundo abstracto, ni de posiciones que se refieren solo a la pandemia. Es todo el asunto. Entonces, yo lo que digo es que a mí me parece que si se querían dar señales fuertes, sí, de la vacuna tenía mi telegrama, ¿no? Yo voy a guardar mi telegrama para las vacunas en el mundo, no solo en Uruguay, porque creo que demuestran la esencia del capitalismo tal cual es, se demuestra a sí mismo con las vacunas. Pero porque es dramático, es una vergüenza lo que está pasando en el mundo con las vacunas. Y el Frente Amplio ha planteado, y el movimiento sindical también, que no deberían correr las patentes en la vacuna, que es lo que debería pasar, ¿no? Vamos con Agustín ahora. Esa parte. Sí, pero sí, lo que digo es que en este caso, a mí me parece que realmente, si se quería dar una señal, a ver, tenían todas las herramientas. El delito de desacato ya existe y no necesitaban el artículo 38 de la Constitución. En la LUC nos metieron 17 delitos adicionales. Ahora, si miras mal a un policía, terminás 4 meses en cana. Entonces, digo, ¿qué más precisaban? Y además ponen a la policía en una situación que no tiene sentido. No es la policía la que va a resolver esto. Y yo creo que tenemos que dar mensajes que han sido muy contradictorios, y que ahora tendremos que ir a discusiones de otro tipo. En el segundo tema, cuando veamos la perspectiva de la pandemia,
tienen que ver con esto. Creo que las prioridades del gobierno están equivocadas. Bueno, están justamente equivocadas. Vamos completando porque falta que hablen Agustín y Ana Laura en sus segundas intervenciones. Se nos va el tiempo. Agustín. Bien. Dale, yo trato de no extenderme mucho. A ver, creo que en el fondo esto es la discusión y la tensión que vimos durante todo el año en todo el mundo entre la libertad y los cuidados sanitarios. Hay una tensión que a veces es incómodo decir, pero que hay que restringir libertad para frenar la pandemia. Y esa tensión estuvo en todos los países del mundo, en algunos más explícita, en otros menos explícita. Aquí en Uruguay, el gobierno, cuando la cosa iba muy bien, hubo muchas notas de prensa porque aparentemente habíamos logrado que nos vaya bien, con muy poquitas restricciones, con casi ninguna. Bueno, todo aquello de la libertad responsable, que generó tanto repercusión en Uruguay y en el mundo, porque habíamos como tomado un camino distinto que aparentemente funcionaba. El gobierno como que había sido muy cauteloso de restringir libertades y ahora se mueve un poquito y habilita una. Ahora, la oposición había estado del otro lado, completamente del otro lado, y había dicho que había que ir a la cuarentena total, que había que prohibirle a la gente salir de la casa. Eso es lo que es prohibido, es ilegal salir de tu casa, porque parece que no lo estamos entendiendo qué quería decir la cuarentena total. Alberto Fernández cuando la anunció fue muy explícito, cada uno se tiene que quedar en su casa, y eventualmente tenía que tener una contracara coercitiva, represiva, Gabriel, que era que un policía metiera preso, llevara al que salía de la casa. Bueno, estuvimos muy lejos de eso, seguimos lejos de eso, pero ahora esa oposición se mueve y se asusta porque no se puede reunir. De acuerdo, es al menos extraño el movimiento. Después yo lo que sí concuerdo con Gabriel es que es verdad que hay cosas que pueden parecer injustas, y con Ana Laura, una cosa que dijo Ana Laura que me parece de que, bueno, hay preferencias de qué se cierra, qué se restringe, qué no. Claramente acá uno mira qué son los lugares donde más contagio entre familiares. Bueno, ¿vamos a prohibir las reuniones de familias chicas? No, se resuelve que no, que la gente tiene que continuar en su burbuja, según estas nuevas denominaciones que ahora todos usamos, y no lo vamos a restringir. ¿Vamos a cerrar los empleos? No. Es importante que la economía más o menos siga funcionando. Gabriel decía como con ironía lo de los motores de la economía, donde la economía cayó 10 y 12%, son millones y millones los que se van a la pobreza. O sea, no, quitémosle cualquier ironía al cuidado de la economía, por favor. Cuidar la economía es cuidar vidas. Es cuidar vidas, es salvar vidas también. Es salvar que la gente sea pobre, que la gente tenga problemas para comer. Entonces, los trabajos también, es verdad que a los trabajos se los respeta mucho más que otras cosas, que al ocio. Y las escuelas, otra cosa que al principio cerró y que ahora se la respeta aparentemente. Y bueno, ¿y quién paga? Y sí, capaz que pagan los clubes deportivos más que lo que le tocaría por los contagios. Sí, bueno, hay una decisión política con asesoramiento, pero que es política, y yo creo que está bien, no la decisión que no tengo elementos para discutirla. Está bien que hace una decisión porque hay que decidir. Por acá dijo. Bueno, y ahora sí, Ana Laura. Sí, yo eso, creo que, digamos, a mí me parece, una cosa que me parece positiva de esta decisión es el tema de plantearlo en términos, también me parece una señal, también me parece que es de tipo simbólico y no es un parteaguas, pero me parece importante que se haya definido plantear que la limitación del derecho a reunión tiene un límite temporal, ¿sí? Que no queda instalada ad eternum y ad infinitum. En Uruguay nos pasa bastante, que las cosas que nacen para ser temporales se eternizan décadas. Entonces, por ese lado me parece que también es una señal importante decir, bueno, esta decisión la tomamos por cuestiones que tienen que ver con el contexto, entonces la vamos eventualmente a revisar si en el plazo de 60 días esto sigue así, bueno, lo revisamos y tendríamos que otra vez, digo porque esto que está pasando, esta conversación que estamos teniendo nosotros, esas conversaciones que venimos teniendo, a diferencia de lo que algunas voces dicen, que hablan de autoritarismo, etcétera, es justamente lo que pasa en un país democrático donde se respetan las libertades de la gente. Entonces estamos todos discutiendo, ¿sí?, que durante un tiempo determinado no nos dejen juntarnos en una esquina y aglomerarnos, está bien o está mal. En China no hubo discusión. Guardaron a la gente, le dijeron que no podían salir y determinaron que determinada gente en cada barrio era vigilante de sus vecinos y si tú salías para afuera te denunciaban a las autoridades. Entonces,
Yo creo que capaz que estoy pecando de optimista, pero elijo en este caso también ver el vaso medio lleno, y es que estamos limitando una libertad de una manera yo no creo que sea enormemente profunda, ¿sí? Y de verdad no creo que esto esconda la intención del gobierno de evitar las manifestaciones gremiales o sindicales o sociales, de verdad no creo. Y me parece que es interesante que tengamos la discusión. Después, como último punto, para cerrar, porque apareció el tema, y también me parece interesante, del espacio que un oyente decía que se le dio a la marcha de Salle y distintos grupos que son negacionistas. Yo la verdad es un tema que me parece que es interesante a nivel de los periodistas que lo discutamos. Yo tengo una opinión que es personal, y es que eso no son las dos campanas. Yo creo que cuando una persona dice que tomar dióxido de cloro cura el coronavirus, no hay que sacarlo en un canal de televisión, porque está diciendo una cosa que es mentira. Y eso no son las dos campanas. Eso es alguien que dice una cosa que es cierta y alguien que dice una cosa que es mentira y que hace daño. Pero a veces, en la dinámica de cómo trabajamos, nos cuesta a los periodistas de repente respirar y pensar si siempre reflejar dos posiciones sobre un tema es lo que hay que hacer. Yo creo que la objetividad, además de que no existe, hay que buscarla, pero creo que la objetividad a veces es no reflejar algunas voces, porque esas voces dicen cosas que no son ciertas. O por lo menos someterlas a un nivel de contexto muy fuerte, ¿sí? Que realmente denote que lo que dice una persona determinada tiene un daño. Y además una persona que no tiene necesariamente formación para estar diciendo lo que está diciendo, como fue el caso. Entonces yo me problematizo el lugar que los periodistas a veces le damos a discursos que pueden ser perjudiciales. También, obviamente, juega la libertad de expresión, y también, como es un derecho, a veces hay que limitarlo, y es jorobado tomar la decisión de hasta dónde y de qué manera. Pero nada, me parece que es un tema interesante también para reflexionar sobre si determinados discursos deberían aparecer o no. Ya vamos a continuar en la tertulia. Vamos a pasar al segundo punto del orden del día, que algo que ver tiene con el primero.